panelazo de lujo, líderes de industria para hablar de este tema de Open Finance, que como decía Mariano, hace años venimos trabajando desde la Cámara, venimos estudiando, analizando y que esta vez es la primera vez que tenemos algo concreto para hablar. En mayo de este año se dictó el decreto que crea el sistema de finanzas abiertas argentino, el regulador es el Banco Central y ya tuvimos el kick-off de las mesas de trabajo donde se está empezando a trabajar el diseño para la implementación de este sistema. No puedo dejar de reconocer la cantidad de gente que hay para este evento de la Cámara, que es el evento madre de la Cámara, esta joven Cámara que tiene tan solo 8 años, y me acuerdo de sus orígenes, y siempre que me acuerdo de sus orígenes me gusta recordar a Ale Estrada, el primer presidente de la Cámara y el que nos invitó a todos a formar esto, así que les pido a todos un fuerte aplauso para Ale, que seguro nos está acompañando. Bueno, ¿arrancamos? Arranco por vos, Rafa. Ustedes desde Modo son una empresa que ya han empezado a construir rieles que permiten a través de una app conectarse a una base de datos que está en poder de un tercero, y esa es, si se quiere, la esencia de Open Finance, la posibilidad de que nosotros como usuarios tengamos el control de nuestra información que está en poder de terceras empresas. Y para poder tener ese control tenemos que tener acceso a esa información y la capacidad de administrarla y poder compartirlas con terceras partes. Ustedes ya lo hicieron en un circuito más pequeño, pero ya lo hicieron. ¿Qué complejidades, qué aprendizajes que tuvieron durante la creación de Modo tienen para aportar, para poner sobre la mesa del diseño de este nuevo sistema de finanzas abiertas? Bien, bueno, primero un placer estar acá de vuelta, viendo cómo crece este evento año a año, hoy con 3 escenarios, espectacular. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, nosotros cuando construimos Modo 2020 ya sabíamos que queríamos hacerlo de una manera que le dé la escalabilidad hacia un futuro de Open Banking. Open Banking ya había arrancado en algunos mercados y nosotros la arquitectura la hicimos en base a los estándares vigentes en ese momento. Básicamente la autenticación por OAuth y estándares de APIs seguras que estaban ya vigentes. Esto avanzó. Entonces, hoy lo que se usa en los mejores mercados para vinculación de cuentas o consentimiento para acceso a datos, información o transaccionalidad de otras entidades ya tiene otra etapa que es el app-to-app, que es lo que ahora estamos construyendo. Pero lo que arrancó como algo chiquito en Modo, después ya dimos un primer paso en relación a la apertura de eso que arrancó, digamos, cerrado, que fue el experimento de las transferencias pool. El experimento de las transferencias pool fue un experimento que terminó siendo, digamos, fallido, porque no terminó siendo utilizado ampliamente, pero fijó algunas bases que nos permiten hoy estar muchísimo más cerca de un Open Finance, que el Estado en ese decreto ya lo llamó Open Finance, mucho más grande que Open Banking, y hacia ahí es donde hoy estamos construyendo, sumar un montón de otras partes. Para nosotros, como aprendizaje, lo que sabemos es que lo tenemos que hacer de una manera eficiente, ¿sí? Con mucho foco en los costos, ¿sí? Porque si no, digamos, es puro gasto. Y números útil, pensando en los casos de usos que realmente le aportan valor al usuario para no estar construyendo toda una arquitectura, infraestructura gigantesca que después no le aporta mucho valor. Tenemos casos por todos lados, pero para dar dos, Europa, donde se llenó de regulaciones, no hay incentivos, los costos son elevados y Open Banking no funciona. Y voy a mencionar uno que no hablamos mucho, que es Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Estados Unidos para mí es de los más avanzados y donde no hubo regulación, pero se hizo como originado el mercado 100% con
foco en hacerlo eficiente y con incentivos. Y hoy en Estados Unidos uno puede vincular su cuenta cripto a sus cuentas bancarias, puede hacer pagos desde PayPal, desde sus cuentas bancarias, puede vincular todas sus cuentas de inversión a Yahoo Finance, por ejemplo. Simplemente, y eso continúa avanzando a partir de incentivos bien claros, que es también lo que hicimos en modo al momento de la construcción. Bien, ojo igual que en Estados Unidos todo arrancó con un decreto que decía todos tienen que dar la información gratis, disponibilizarla gratis, a costo cero. No sé si es lo que queremos para Argentina, pero lo dejamos para otro momento para discutirlo. Pero fíjate, digamos, cómo los agregadores le dieron un montón de valor a toda 100%. esa información, ¿sí? Y los usuarios de esa información a través de los agregadores pueden exponer casos de uso de una manera mucho más eficiente, ¿no? Totalmente. Facu, ustedes desde Poincenot supieron construir un ecosistema de APIs B2B donde lograron innovar, lograron crear una tecnología donde antes no la había, un modelo de negocios donde antes no lo había, y en ese sentido es bastante parecido a lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Innovar, crear un modelo de negocios donde antes no existía. ¿Cómo se trabaja en esa generación de comunidad B2B para ir mostrando, enseñando, educando dentro del mundo de los negocios estas comunidades, estas nuevas tecnologías y los beneficios que pueden traer? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá de vuelta y compartir este panel con todos los panelistas. La pregunta es buena. Nosotros cuando creamos el modelo de negocios, porque era un modelo de negocios de apificar un banco, como lo hicimos con BIN, y a partir de ahí crear lo que le llamamos la comunidad, o en esta pregunta me estás orientando hacia una comunidad, lo que hicimos fue un paradigma de la economía de APIs. Es un API Economy, concretamente está escrito y es bastante desarrollado, que es básicamente bien capitalista, para decirlo de una manera, plantearse como un servicio que no estaba abierto, se puede abrir, pero haciendo el mismo negocio, básicamente, ¿no? Y hay una relación de un negocio que antes funcionaba por ahí cerrado a través de otros canales, abrirlo por APIs. No sé si lo estoy mareando mucho a la gente, pero si quieren tomarlo como paradigma, es una economía de API que ya había sucedido en varias industrias. Nosotros seguimos ese premisa o ese modelo de negocio y obviamente la propia necesidad de la comunidad fintech que se estaba emergiendo, fueron los primeros early adopters, y al tener estos servicios apificados y poder interoperar, automáticamente empezó a emerger. Casi te diré, a la pregunta de cómo convencerlo o educarlo, era natural, directamente natural. Y si querés, esa es la gran diferencia por ahí que yo siempre veo y siempre mencioné por esta experiencia con el Open Banking o con el Open Finance, que hay un paradigma totalmente distinto. Déjeme polemizar un poco, yo te diría que el Open Finance es casi una premisa media socialista respecto a lo que haríamos nosotros con un API Economy que es bien capitalista. Es como que el Open Finance es como ir al banquete de los capitalistas y decirle, muchachos, entreguen sus datos que esto va a ser bien, va a abrir el sistema y va a hacer bien al usuario final. Y estoy seguro que nadie va a decir que no es correcto. Estás planteando que los datos son de los usuarios y que si los provees de una forma estandarizada y todos de común acuerdo, el usuario se va a beneficiar y todo el sistema financiero se va a beneficiar también. Es bastante socialista, para decirlo de una manera, ¿no? Nadie va a estar en desacuerdo de eso, nadie, ni los bancos, ni la fintech, ni el usuario. Después tenemos los problemas de implementación o encontrar la adopción, y si querés ahí viene un poco lo que sería los paradigmas más antiguos, me está diciendo cómo se pueden educar. Por ahí a muchas empresas, bancos y otras les cuesta todavía tener llamarlo data driven, tomar decisiones con datos, básicamente como modelo de negocio, como gestión. Y vos le estás diciendo, no, ustedes tienen los datos disponibles, estructurados de esta forma para compartirlos con los demás, para que todo el sistema se abra y pueda emerger y funcionar. Todavía no manejan bien los datos como modelo de negocio de gestión y ya lo está llevando a un paradigma mucho más desafiante. Entonces yo creo que ahí está la simetría
En nuestro modelo capitalista de un App Economy era sencillo decir, muchachos, yo me abro, pongo mis APIs, ustedes interactúan, yo te cobro y a partir de ahí conectate, te lo explico, te enseño, te hago el catch-up y ya está. A distinto, pero hay en un Open Finance que es, che, dejemos los datos acá disponibles, todos al mismo tiempo, de común acuerdo, colaborativamente, porque esto va a abrir el sistema financiero y en definitiva el usuario va a tener un mejor beneficio. La educación en este va a ser mucho más difícil que la que me tocó a mí. Pero Facu pregunta, perdón, me metí. No, está perfecto. Te iba a preguntar a vos directamente. Dale, pero ¿puedo arrancar con una pregunta? Sí, obviamente. En el sistema capitalista, el que pone a disposición los datos, ¿lo tiene opcional? O sea, ¿puede decir no? Bueno, ahí está el punto del sistema socialista de los datos, digamos, ¿no? Los datos son del usuario y se lo tenés que dejar disponible a todo el mundo. Y ahí es el punto, sin incentivos no va a funcionar, chicos. En el banquete de lo capitalista es decir, invertí, porque tenés que invertir, prepárate, educate, porque tenés que aprender cómo manejar los datos, dejalo disponible porque vamos a beneficiarnos todos, porque vos como entidad podrías ir a buscar los datos de otro, pero también aportar los tuyos para que se beneficien. Esa agenda es más compleja y además, si querés, claramente el desafío está no solamente prepararme y dejar los datos disponibles, pensar en un banco provincial que no tiene por ahí el desarrollo tecnológico ni la infraestructura y es una inversión grande, y después, si querés, alimentate los datos de un tercero, de otros bancos, de otras fintech, porque las fintech también tendrán que aportar sus datos, y automáticamente mejorar los servicios a tu usuario. Toda esa agenda es más difícil y mucho menos si no hay un incentivo, claramente. Entonces ahí es donde me parece que va a venir un poco el lento camino que estamos viendo del Open Finance en Argentina y en la región. Ustedes, Oki, desde Mercado Libre, son una empresa data-driven. Sí. Crearon un ecosistema de APIs. Sí. Y operan en un mercado como Brasil donde ya hay Open Finance. Correcto. Así que te veía que estabas para saltar, para hacer el comentario. Así que contanos toda esa combinación, cómo se puede trabajar para implementar el sistema acá, en Argentina. Es un montón. Voy primero a lo de Facu. El modelo de Facu capitalista es un poco lo que hace Mercado Libre con la información de sus vendedores y de sus ventas, que es lo que vos decías recién. Nadie lo obliga a Mercado Libre a compartir los datos. Mercado Libre comparte los datos. Hay un montón de empresas que usan esos datos para ofrecerle servicios a los vendedores y para darle mejor métricas y capacidad de marketing, capacidad de expansión y cómo tienen que desarrollarse y crecer. La más conocida por ahí es Nubimetrics, pero hay muchas empresas que usan los datos de Mercado Libre para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Es un mercado distinto, pero coincide con lo que decía Facu en que es algo que ocurrió dentro de un contexto de libertad. Nos encontramos con Facu hace un rato. Este mismo panel de Open Finance lo tuvimos en la Cámara FinTech, en el SEC, hace 2 años. ¿2 años o 3? 2 o 3 años. Estábamos al lado, ahora estamos un poco más alejados. Y discutimos un poco esto. Vuelvo un poco para atrás. Open Finance vos Edu lo sabes muy bien, nació como una herramienta de competencia. Sí. O sea, nace de un estudio de una agencia de competencia en Inglaterra para tratar de mejorar el sistema la competencia en el sistema financiero inglés o de Gran Bretaña. El problema de ese sistema financiero en particular eran los costos de transferencia. Los costos de transferencia los costos de transacción generaban barreras de entrada a los nuevos ingresantes y generaban, por ejemplo, un comportamiento bastante estanco en los usuarios. Entonces, después de muchas vueltas, llegaron a la conclusión de que era importante crear algo nuevo, ¿no? Habían hecho un montón de cosas, lo contaste Edu la semana pasada cuando nos juntamos. Y una vez charlando con Facu no sé, deben hacer como 10 años, estábamos discutiendo esto de cómo mejorar el sistema y Facu me paró, me dijo, pará, dejá de pensar en ideas voladoras hasta que no estandaricen la forma de manejar. ¿Te acordás de esa conversación? Sí, ahí en el central. Hasta que no estandaricen la forma de manejar los datos, va a ser muy difícil que esto funcione porque cada uno tiene un sistema distinto para llevar sus bases de datos. Y yo lo pienso un poco, y lo dije charlando en la CNB hace unos días, como el sistema métrico. O sea, es como la creación del sistema métrico. Y pensarlo en términos de competencia. Antes del sistema métrico, si vos te querías hacer un traje como ese, ibas a un sastre, el tipo te tomaba las medidas, no había sistema métrico,
tuviste, no sé, 20 minutos, te empezaste a hacer los trajes ahí, pasaste caminando, viste otro sastre por ahí más barato y querés comprarte un traje ahí, te pregunta cuánto medís, y de altura soy 3 Ricardos, de ancho soy 7. No tenés un sistema para comunicarte. Entonces es importante poder estandarizar esa información y a partir de ahí empiezan a surgir posibilidades de competencia, etc. Creo que hay 2 formas de verlo. Una es desde la oferta y otra desde la demanda. En términos de, acuérdense, de costos de transacción. La oferta tiene el costo de transacción, es decir, los que quieren ofrecer servicios nuevos, no los incumbentes, sino los insurgentes, los que vienen a desafiar al mercado, que bueno, les falta un poco de información que los otros tienen. Entonces, el sistema de Open Finance lo que hace es nivelarlo. No es un sistema en su versión pura de inclusión, es un sistema de competencia. Yo tengo datos de otra entidad financiera para ofrecerle productos a esos clientes. Pensémoslo como un sistema que nivela precios y los baja y mejora los costos y ayuda a los ingresantes. No es un sistema específicamente pensado para inclusión. Te dejo picando para la próxima pregunta. Creo que lo que está haciendo Argentina sí tiene que ver con inclusión. Y el segundo es desde la demanda de los usuarios, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y los usuarios lo que quieren es que les resuelvan más problemas como los que hablamos recién del sastre, es decir, poder usar una interfaz de usuario para ver todas sus cuentas, para conseguir todos sus servicios financieros, préstamos, inversiones, etc. La experiencia de Brasil nos da eso. De los 2 lados, los usuarios ya pueden ver todas sus cuentas desde donde quieran y del lado de la oferta, los datos de Open Finance están disponibles. Te tiro esto, a vos te gustan los datos, te tiro esto, el peso de los datos de Open Finance dentro de un análisis crediticio en Brasil está un poquito abajo del 20, pero alrededor del 20, dentro del modelo. Eso te permite a los clientes que pesás con esta nueva información ofrecerles líneas hasta un 30% más grandes. Es bastante interesante. Si no los conoces, si los conoces, si los tenías como cliente, la información no te sirve. Pero es interesante, es un camino de partida. Tenemos millones de usuarios ya en Brasil que están compartiendo información y que están accediendo a mejores créditos. Espectacular. Una cosa súper interesante que decías y que es cierto y que es una discusión de muchos años es la estandarización de las bases de datos y los mecanismos de información. Y esta idea de la API Economy no es únicamente propia de las Big Tech, no es únicamente propia del sistema financiero, existe en otras industrias, y acá me voy con vos, Sil. Ustedes son Personal Pay, pero tienen por detrás a una de las telefónicas más grandes del mundo. Y en el mundo de las telefónicas también están haciendo algo parecido que se llama Open Gateway. ¿Nos querés contar un poquito y cómo podrían llegar a trabajar juntos estos 2 sistemas? Sí, la verdad es que para quienes no estén familiarizados con el concepto de Open Gateway, es una iniciativa que surge de la organización de múltiples compañías a nivel global en términos de telecomunicaciones. Este concepto de Open Gateway yo lo veo muy complementario al de Open Finance, pero principalmente tiene por objetivo buscar la potencialidad y aumentar la capacidad de generar esa ampliación de redes a través de APIs estandarizadas, de APIs que sean robustas y que de alguna manera hoy ya no es una idea, no es algo utópico, es algo que existe, que de hecho nosotros como industria creo que lo tenemos que tomar como un ejemplo de cómo justamente llevar esto a la realidad. El caso de Open Gateway tiene como objetivo principal resolver algunas cuestiones que tienen que ver con prevención de fraude, métodos de autenticación de los clientes, KYC. Creo que también puede ser un buen inicio de consumo de esa información para que nosotros promovamos justamente después lo que sigue, ¿no? Que es la generación de transacciones vinculadas al Open Finance o al sistema financiero, donde el principal factor que veo de complementariedad es que pudieron lograr un modelo de orquestación tan potente que hacer esto a esta escala, en términos globales, definitivamente nos tiene que interpelar a todos como para que en este momento que estamos seteando cuáles son los formatos de construcción que queremos para el Open Finance en Argentina, podamos establecer esas reglas del juego claras, podamos buscar también un modelo de equilibrio y de sustentabilidad. Y
La verdad es que desde Pay nacimos en una compañía de telecomunicaciones, nacimos conectando a las personas, hoy estamos conectándolas también con su plata y definitivamente también queremos generar una participación muy activa en esto con nuestra ambición de materializar el Open Finance, pero llevándolo también como ejemplo a todo lo que transcurrimos de la mano de Telecom. El año pasado lanzamos Open Expand, en Teco, que ya tiene casos de uso que en definitiva, no sé, el usuario que quiera, por ejemplo, utilizar o saber dónde, si un cliente cambió su chip en un dispositivo, como es el caso de SIM-Swap, o la portabilidad, quizás es el ejemplo más común o que conocemos todos, son justamente esas cosas o ejemplos de los que tenemos que aprender para llevar esto a la realidad que nos imaginamos. Una cosa súper interesante que tienen en Open Gateway es cómo lo encararon, y no encararon en abro los datos y los disponibilizo, sino que disponibilizo casos de uso, disponibilizo herramientas. Y ahí me quiero ir con Sofi para terminar de dar la vuelta a esto. Arrancamos por atrás, por la infraestructura, vamos por la economía de APIs, para terminar en el caso de uso, que es qué podemos nosotros, los que estamos acá, los usuarios, esperar de Open Finance por parte de los proveedores de servicios financieros. Bueno, gracias Edu, gracias por la invitación, un placer estar acá. Es súper interesante lo que comentaban todos de la infraestructura, la estandarización de los datos, pero creo que nos estamos olvidando o quizás poniendo mucho foco en cómo nos hablamos entre las entidades, pero olvidando un poco de la educación que es importante hacer en el usuario para lograr el primer paso que habilita destapar todo este valor, que es el consentimiento, ¿no? Vemos en países como Brasil, que justamente donde queremos agrandar la torta, que es en segmentos socioeconómicos más bajos, el nivel de estar dispuestos a consentir sobre compartir sus datos es el más bajo, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que empezar un camino que es el de educación y el de generación de ese, por lo menos desde Naranja X, lo que nos tomamos muy en serio, que es la generación de ese criterio financiero a la hora de tomar decisiones para educar al usuario, lograr ese consentimiento que ojalá sea buenísimo, frictionless, estemos todos conectados, pero sin ese primer consentimiento en el usuario no vamos a lograr destapar el valor. Hay múltiples países que tienen en marcha programas de Open Finance con más o menos adopción y ahí está la clave en la adopción. Para destapar el caso de uso más grande, que es el que también, como decía Oki, está impulsando el Banco Central, que es la inclusión. Todos queremos prestar más y todos queremos prestar mejor. Y cuando vemos también por la coyuntura que nos cruza, ¿no? Este año se triplicó la incobrabilidad sistémica promedio de los últimos 2 años. Es una realidad que tenemos que tener muy presente a la hora de dar crédito y darlo de manera sustentable para el mediano y largo plazo. Y no hablo solo de la sustentabilidad de nuestros modelos de negocio, sino de no sobreendeudar, ¿no? A esas personas porque no conocemos bien su capacidad de endeudamiento. ¿Ven en Open Finance una herramienta para...? Absolutamente. Nos da data muchísimo más granular, nos permite bajar la incobrabilidad, nos permite bajar los costos de originación del crédito y algo súper importante para quienes damos crédito, liberar capital. Porque estamos sobredimensionando, ¿no? Las previsiones, perdón, me pongo un poco técnica, ¿no? Pero las previsiones que tenemos que hacer en nuestros propios balances para dar crédito frente a perfiles de riesgo que quizás no son tan claros. Entonces, la optimización de esa data nos va a habilitar liberar mucho capital para dar más crédito y mejor. Esa va a ser la única clave para bajar tasas y aumentar montos. Ese es el caso de uso principal que estamos viendo. Naranja X hace 40 años empezó con la inclusión, animándose a dar crédito a quizá perfiles no tan tradicionales. Ese es un propósito que continúa y Open Finance lo viene a acelerar y, como decían, a equiparar la cancha un poco más para que todos sean capaces de prestar cada vez más y mejor. Espectacular.
Pablo, ustedes desde, bueno, Ualá es una empresa que apunta a la inclusión financiera, claramente está dentro de su core matriz, nos vienen a bancar, ese es el lema. ¿Cómo ven a Open Finance para brindar más o mejores servicios financieros a los usuarios que atienden? Bueno, gracias por la invitación y la charla. Me toca hablar último, con lo que está bueno haber escuchado a todos los que dijeron antes. Y lo que más rescato es hacia dónde estamos yendo. Podemos hablar de la velocidad, como hablaba Facu antes, de capaz estamos yendo más lento, más rápido. Podemos hablar de que hace 10 años tuvieron la charla donde capaz parte de esto arrancó. Pero creo que hay una gran parte que creo que todos tocamos, pero que no indagamos un poco más, es en para qué es esto. A ver, para que el cliente tenga más servicios, para el cliente poder servirlo de distintas maneras, ya sea un crédito, y muchas veces el crédito está pensado desde un lado de inclusión financiera. Nosotros no lo pensamos de esa manera, sino que es un atributo más de lo que el crédito puede llegar a dar. A ver, es importantísimo más en este entorno poder tener tasas más bajas, poder empezar a poder volver a prestar, poder empezar a mover el motor de la economía, pero esto no es para este año. Esto es para los próximos 10, 20, 30, 50 años, y creo que es muy interesante en el lugar donde estamos todos nosotros para poder setear esas bases, para poder realmente darle ese valor distinto. ¿Dónde lo vemos nosotros? A ver, un caso como explicaban recién, en el crédito es bastante obvio, ¿no? A ver, nosotros desde Ualá tenemos nuestro modelo propietario interno, que ya hace 7 años que se está usando con puros datos internos y externos públicos, pero es obvio que ni bien uno puede tener acceso a datos externos, no solamente a la propia entidad, se puede afinar el lápiz de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente para todos, y como decía Oki antes, empezar a competir con esos datos. Porque esos son los datos, al final son del usuario. Creo que lo bueno en estos últimos años, creo que está clarísimo que esos datos tienen que ser del usuario, que ese usuario tiene que poder mover esos datos a donde cada uno quiere. Y esos estamos nosotros del otro lado, pudiendo recibir esos datos, pudiendo trabajar esos datos. A ver, es una era claramente de equipos de data, donde el que mejor equipo puede moldear esa información va a ser el quien mejor servicio le puede dar al cliente. Y creo que para eso por lo menos estamos nosotros, y creo que la gran mayoría de los que están acá arriba, es al final estamos intentando llevar estas tecnologías nuevas a este momento en el tiempo, poder darle más herramientas a nuestros clientes para que poder crecer en esa relación financiera con el cliente, no solamente después en crédito, sino del día de mañana poder armar que la aplicación en sí sea más armado para cada cliente distinto, con mucho más data, mucho más interés, mucho más inteligencia, que relación financiera con un cliente no sea solamente una relación tradicional con un banco o con una entidad financiera, sino que sea más el día a día que uno va teniendo, y al final es solucionar lo que hoy puede ser más engorroso o menos engorroso para una gente, poder masivizarlo para toda la gente. Espectacular. Hago esta pregunta general, para que me la quiera responder. El sistema de finanzas abiertas hoy está planteado con un objetivo claro, está inclusive en el decreto, es mejorar el acceso al crédito, se ha apuntado a lo que es el scoring. ¿Cuán importante es construir un sistema flexible que te permita ir pivoteando y descubriendo nuevos modelos de negocio? Esto que decía un poco Facu, este modelo bien capitalista de economía de APIs, de ir descubriendo modelos de negocios. ¿Cuán importante creen que es tener esa flexibilidad para poder moverse dentro de este sistema? Para que la quiera responder. Yo agarro ahí. Creo que es clave, Edu. Creo que tanto Inglaterra como Brasil, que son los dos que lo tienen implementado, pagaron un sobrecosto para la implementación del sistema, un poco en la teoría socialista de Facu, que hizo que generaran muchísimas frustraciones, porque a todos los participantes del sistema los hicieron invertir y no estaba muy claro qué es lo que iban a conseguir a cambio, y algunos consiguieron y otros no, porque en la competencia, digamos, todo el mundo se nivela. Yo creo que el approach que tomaron en Argentina es súper inteligente, me parece muy inteligente. Y hay algo que por eso te decía lo de inclusión, me parece que el hecho de que haya un decreto que le dé facultades al Banco Central para implementar este sistema, pensemos que si el Banco Central hubiese tenido que
determinar cómo son las bases de datos y las APIs de las entidades financieras y de los PSP lo hubiera podido hacer sin necesidad del decreto. Creo que el decreto lo que agrega, y es la idea, por lo menos que tengo entendido de los que redactaron el decreto, de traer los datos de otros lugares, principalmente pensando en servicios públicos, que creo que es donde realmente generas inclusión, porque vos tenés datos de servicios públicos o inclusive impositivos o tributarios, de personas que por ahí no tienen datos bancarios como para construirles un perfil de crédito. Entonces ahí podés empezar a ampliar un poco más la base. Eso por un lado. Se parece más a un Open Data que a un Open Finance. En esa parte sí. Pero después la otra parte modular de empecemos a ver qué funciona, no gastemos plata y recursos y tiempo si no tenemos muy claro para qué va a servir, y empecemos modularmente. El dato clave en Brasil que se consume para determinar el perfil de crédito es el saldo de las cuentas. Es el dato de saldo de la cuenta y movimiento de las cuentas. Te genera una presunción de ingresos enorme y te da muchísima información que después puedes usar y te pesa esto que hablamos. Me acabas de resolver una duda gigantesca que tenía. A ver. Porque cuando miraba los datos de API Calls del sistema de Brasil, que son públicos, veía que el grueso es consulta de saldo. Decía, ¿cómo le gusta a esta gente consultar el saldo? ¿No? La consulta de saldo es y esto lo aprendimos hace 10 años cuando fuimos a visitar Link, la consulta de saldos era el dato más consultado en cajeros automáticos. O sea, vos ibas a un cajero automático a consultar el saldo, eso hace 10 años, no hace 50. Entonces, si vos el saldo lo empezás a solidarizar en términos de datos, el crecimiento es muy grande. Y la verdad que el desarrollo para armar un dataset de saldos y empezar a compartirlo no es algo monumental ni colosal. Lo podemos hacer de 3 a 6 meses. En el próximo FinTech Forum acá vamos a estar con los saldos compartidos si nos empezamos a mover ahora. Me encanta. Sí. No está funcionando. Gracias. Que funcione esto. No, agrego un tema. No creo, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Oki, pero no minimizaría el valor que tiene tener acceso a esa información pública. Porque creo que esa información pública, hoy, de las entidades públicas, nos dan una apertura inmensa para al menos arrancar este camino. Vuelvo a lo que dije antes, podemos discutir la velocidad, podemos discutir hacia dónde y cómo estamos yendo. Este primer paso creo que está bueno, creo que estamos avanzando, pero de nuestro lado al menos vemos que ese primer paso de arrancar flexible, como dijiste antes, para aprovechar los lessons learned de los otros países, creo que está bueno y es interesante poder tener esa forma. No, algo para agregar es que en la comparativa con Brasil hay algo que se escapa, que es que en la Argentina los burós de créditos tienen información que los burós de crédito en Brasil no tienen la información positiva. Hoy, yo me acuerdo cuando trabajaba en Nubank y venía con la gente de crédito y se reunía con la gente de Equifax, no sé, no podía creer la cantidad de información a la que accedían para mejorar la oferta crediticia en las entidades argentinas. Entonces, por eso insisto sobre el valor que aporta no solamente el Estado, sino también las utilities, que es, ¿no es cierto?, de telefónicas, eléctricas, de gas, etcétera, información de comportamiento de pago que hoy el sistema no tiene, y eso es lo que va a realmente ser contributivo a aumentar la cantidad de información con la que cuentan las entidades para prestar. Verdadera inclusión financiera y no la canibalización, si se quiere, que es el gran miedo que se tiene de ir a pelear todos por los mismos clientes que ya están incluidos. Destaco esto que decía Oki, la verdad es que es cierto, y a veces los argentinos nos frustramos mucho con nosotros mismos porque no vivimos a la altura de lo que podemos vivir o de lo que podemos tener, y por eso está bien ser críticos con nosotros mismos, pero la forma en la cual se encaró esto acá, y cuando digo esto es la implementación de Open Finance, creo que es para destacar desde el sector privado trabajando, estudiando, analizando, proponiendo, y desde el sector público también haciendo lo propio, entendiendo todos los problemas que habían existido en otros lugares, siendo muy abierto y de hecho planteando una mesa de trabajo donde el objetivo está puesto allá y no hay nada de imposiciones arriba de la mesa, con lo cual mucho dependerá el éxito de esto, de lo que podamos hacer nosotros como industria. Vos decías, Oki, 3 a 6 meses para tener una implementación. El de saldos. Enfoquémonos, decidamos cuál y enfoquémonos, avancemos. Pero ahí, sobre ese punto,
insisto sobre creo que lo hablamos la vez pasada, la figura del regulador. Porque acá todos dicen, no quiero compartir tal cosa y quiero que me compartan otra cosa, y así un poco funcionan las mesas, donde cada uno mira su interés, y el regulador, que está como observador en este proceso, muy bueno, porque se educa respecto de los incentivos de cada cual, bueno, en un momento tiene que hacer su análisis de qué es lo más conveniente para el desarrollo de la inclusión financiera, decir, listo, gracias por toda la información que me dieron, ahora yo voy a determinar que estos son los datos que se van a compartir en este tiempo. Rafa no quiere saldos. Pero vos no querés saldos. No querés saldos. Digo, ¿No quiero? no querés saldos, no querés compartir los saldos. A mí me da, yo como No, la modo tiraste al córner, pero- soy un instrumento. Soy un instrumento por donde pasa información, y lo que quiero asegurar es que esa información se comparte de una manera segura, bien consentida, eficiente, No, pues, etc. sí. Después, De base. pónganse de acuerdo entre los que tienen información. Yo no tengo, no guardo nada. No, la realidad es que para ser honesto y para dar transparencia estamos quedándonos sin tiempo, pero la realidad es que lo que nos ha propuesto el regulador es traigan las soluciones, traigan los casos de uso. Por supuesto que en algún momento de las discusiones bajará el martillo, como suele pasar, y está bueno también tener un juez, o mejor dicho, un árbitro que regule las cosas, pero esa flexibilidad y sobre todo este esquema de libertad y de poner en cabeza del sector privado las definiciones, me parece súper válido. Y ahí te pregunto, Facu, como un OG de la industria, ¿crees que como industria estamos preparados para implementar esto de manera exitosa? No sé si en 3 o 6 meses, o en 5 o en un año. ¿Cómo lo ves? A ver, venimos lentos, todo el Open Finance viene lento, pero déjame jugar un poco e ir un poquito más allá, cortito. La Cámara FinTech claramente va a tener que velar para que el Open Finance se implemente de una manera correcta y justa, porque es el sentido común de lo que es la agenda socialista, por decirlo de una manera. Datos y abrir el sistema, ¿no? Vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que pasó recién como un tsunami en la entrevista que hizo Marito a Vladimir hace un rato, y que creo que lo tenemos que considerar antes. Y también nos pasó hace un par de semanas en un pequeño evento, que lo voy a contar así rapidito, que hizo la Cámara FinTech para discutir la agenda de una capacitación, y convocó a 20 empresas o 20 y pico empresas para discutir la agenda de una capacitación. Vinieron todos los números unos de esas empresas y terminamos discutiendo los desafíos que necesita el sistema financiero para que el ecosistema FinTech pueda crecer. Y entre lo que dijo Vladimir recién, que habló de la centralización y la descentralización del sistema financiero, algo que, salvo que acá haya muchos criptos, lo pueden entender muy bien a qué nivel está jugando Vladimir en esas definiciones. Y lo que sucedió en la Cámara FinTech, en el evento FinTech el otro día, yo creo que estamos yendo por algo que es muy chiquito con el tema de Open Finance, es como la agenda vieja. Si queremos algo mucho más disruptivo, probablemente tenemos que ir a resolver los problemas que muy probablemente necesiten la FinTech para que el sistema pueda funcionar mejor. Resolver el problema de las garantías en las cámaras, de que hoy es un tema de costos elevadísimos, resolver los fraudes que están descontrolados y no podemos identificar exactamente cómo manejarnos, tener mejores costos de transacción para que también esto pueda escalar el sistema. Y yo creo que muy probablemente la bandera que deberíamos levantar de la Cámara FinTech yendo a la apertura del sistema financiero, el Open Finance, debería ser eso. Creo que Rafa dijo en un momento de esa charla consorcio o una palabra así, como diciendo, o convergencia, será juntar los fintech para armar una mejor infraestructura para que esto funcione en mejor escala y mucho más rápido. Y probablemente el Open Finance lo acompañaremos para que estén los datos y esta infraestructura le pueda dar eso. Pero yo creo que los puntos que tenemos que empezar a ver vienen un poco más por ese lado. Bueno. Y probablemente ya están lanzados, lo dijo Vladimir acá. Todos los fintech estamos muy ansiosos y sabemos que todo lo que, para cerrar, ¿no? Lo que, si pudimos llegar hasta acá con un evento como este, con una cantidad de empresas fintech, como un ecosistema, un sistema abierto, sin el Open Finance, por ahí el próximo paso no es el Open Finance, es algo mucho más. Me parece que eso ya se arrancó. Crecer, soñar más. Ir por hay más. Que ser disruptivo. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. Un panelazo, un lujo estar con ustedes. Y gracias a ustedes por escucharnos.